Muy buenas, si estás viendo este vídeo es porque estás preparado para aprender el under pressure. Bueno, ahí me ha salido un poco rarillo. El under pressure, este movimiento tan clásico del cardistry y que a todo el mundo encanta. Y cuando digo todo el mundo es que da igual que seas cardi o seas magel, que a esto le flipa a la gente, de verdad. O sea, es una cosa súper bonita de hacer. Sí que es cierto que no tiene un nivel muy difícil, pero para llegar a ese tacto y que te salga bien necesitas bastante práctica y soltura con la mano. Hoy lo que voy a intentar es marcarte todos los tips necesarios para hacer este movimiento de la mejor manera. Así que vamos allá. Pues bueno, para empezar el under pressure lo primero que tenemos que tener es la posición de la mano izquierda y cómo cogemos la baraja. Bueno, pues si eres diestro, o sea, si eres zurdo, perdón, lo vas a tener que coger con esta mano. Coger, sí, ya lo sé, que nos veis muchos de LATAM, pero es que aquí, bueno, ya, no tengo que remarcarlo, estamos en 2024, ya todo el mundo sabemos cómo hablamos. Así que vamos a agarrar la baraja de esta manera, la voy a poner un poquito en diagonal con mis dedos. Realmente aquí es bastante importante el cómo lo agarramos porque es muy necesaria la fuerza que vamos a hacer entre nuestro dedo medio y nuestro dedo pulgar, ¿vale? Yo, si os fijáis, la tengo agarrada de esta manera, me va a hacer gracia cada vez que diga agarrar. Tengo mi dedo pulgar atravesando, no está totalmente perpendicular, está un poquito en diagonal, es más o menos como si fuese a hacer un abanico, pero lo cierto es que en vez de hacer el abanico, porque el abanico está un poco más girado todavía, es nada, un poquito en diagonal, ¿vale? Y es importante estos dos dedos, ¿vale? Tanto este, que tengo que notar bastante fuerza con esta parte, es decir, si justamente estoy apretando con el pulgar, exactamente la fuerza que hago en el pulgar, tengo que notar si toda la fuerza la estoy haciendo y se concentra aquí, exactamente tiene que ser la misma la que haga con este dedo. Me tengo que centrar en hacer la fuerza en exactamente el mismo lugar en el que está haciendo el centro de la fuerza de este dedo. Es un poco difícil de explicar, pero creo que cuando vayáis haciendo el movimiento me entenderéis, ¿vale? Es decir, agarramos bien, notamos esa fuerza, que yo justamente la tengo en esta parte de aquí, y ahora vamos a agarrar con estos dos dedos, el medio y el índice, y justamente con nuestro pulgar en esta parte de la baraja, ¿vale? Justamente en la esquina. Y lo que tenemos que lograr es doblar la baraja de esta manera, ¿vale? Recuerda un poco la sensación a cuando hacemos, por ejemplo, un spring, ¿vale? Pero como no tenemos aquí agarrada, sino que estas dos puntas, tenemos que fijarnos en que esa sensación se da más con estos dos dedos, ¿vale? Así que vamos a apretar, como digo, y aquí va a haber dos movimientos al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, que mucha gente se centra simplemente en cómo apretas la mano, pero hay más cosas para hacer este movimiento. Aquí lo más importante son los dos puntos que hacen que las cartas deslicen. Y esto es lo que tenemos que entender bien. Porque antes os he remarcado que los dos puntos de fuerza eran importantes tenerlos vistos. Porque eso, mezclado a la presión que vamos a ejercer, va a ser lo que haga que giren nuestras cartas. Por una parte, al principio no solo tenemos que apretar, sino que tenemos que apretar y empezar a deslizar a nuestro lado. Y en ese momento en el que hayamos apretado y deslizado en nuestro lado, ahí tenemos la misma presión todo el rato. Pero ahora lo que vamos a hacer es lentamente, con estos dedos, vamos a ir apretando hacia un lado y dejando llevar, es decir, al mismo tiempo que aprieto, estoy dejando deslizar las cartas por mi yema, ¿no? Y con esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es abrirla un poco, ¿no? Y en verdad no es tanta abrirlo, porque no tenéis que tener la sensación de que lo abrís, sino de que ejercéis menos fuerza de la que estáis utilizando, ¿no? Es decir, si aquí lo tengo agarrado muy fuerte, hago la presión, pues aquí tengo que empezar a soltar un poco con estas dos partes para poder hacer ese deslizamiento, ¿no? Es decir, aprieto aquí, vengo, empiezo a dejar llevar y al mismo tiempo, con esta presión de aquí, la suelto un poquito para que las cartas poco a poco vayan deslizando, hasta que llega un punto que se juntan. Seguramente al principio os resulte un poco difícil tanto el extenderlo, tanto el apretarlo, os va a dar la sensación de que dobláis mucho las cartas. No os preocupéis, todo este proceso es normal. Como recordamos siempre, las manos tienen el tema de la memoria muscular. Y es que por mucho que tú vayas a aprender un movimiento, si esa técnica no la has utilizado nunca en la vida, tus manos necesitan reposar el aprendizaje y verás que al tiempo las manos han recogido bien la información y para la próxima vez que lo vayas a practicar, tus manos parece como que al haberlo memorizado ya lo saben hacer mucho mejor. Por eso es normal que un día estés practicando, no te salga mucho y al día siguiente nada más coger la baraja, nada más agarrar la baraja, ya te salga mucho mejor que el día anterior. Y esto, como os decimos, es por el tema de la memoria muscular.
Así que no te frustres, de verdad, recuerda esto del tema de la memoria muscular para tener más paciencia a la hora de aprender los movimientos. Y eso es todo, espero que os haya gustado el tutorial. Como os digo, en el momento que lo aprendéis, no dejaréis de hacerlo y demostrarlo a los demás. Se pueden añadir mil cosas, de verdad. Si por ejemplo dejas una cartita ahí, puedes jugar con la propia carta, ¿habéis visto? Eso es muy divertido de hacer. Y en el momento que sabes hacerlo, simplemente tienes que poner la carta ahí y eso puede suceder. Si eres mago, lo puedes añadir incluso en tus rutinas, pero bueno. Pues no me enrollo más, people, espero que te haya gustado el tutorial, que lo hayas disfrutado. Si tienes cualquier duda, ya sabes que nos lo puedes dejar aquí en comentarios. Y puedes suscribirte también para no perderte ningún vídeo, aparte de seguirnos en redes sociales, ¿no? Que no te cuesta nada y además hay contenido exclusivo y tutoriales tan bonitos como este. Ahí lo tienes. Ahora sí que sí, me despido. Hasta la próxima.